información que a continuación vamos a presentar es sobre las gráficas de control para tributos. Lo primero que vamos a hablar es sobre lo que son los conceptos generales de tributos, donde nos dice que el diagrama de control por atributos permite y constituye la herramienta esencial utilizada para controlar características de calidad cualitativas. Otro punto sería, al usar las gráficas de control por atributos, permite diferenciar y hacer un análisis más detallado según las características que se desean analizar. Por ejemplo, podemos mencionar defectos por muestra, lote o por subgrupo. ¿Sí? Sin duda es una herramienta fundamental en la aceptación y rechazos de lotes. Aquí le vamos a presentar lo que son los gráficos de control para atributos, lo que utiliza. Vamos a hablar sobre un gráfico P que dice que es la fracción de unidades defectuosas, es lo que mide. Un gráfico NP es un número de unidades defectuosas por muestra, y un gráfico C mide lo que son número de defectos por muestra. Y por último tenemos el gráfico U, que es número de defectos por unidad. ¿Sí? Ahora vamos a hablar de lo que es el gráfico P. El gráfico P es el diagrama que está basado en el control del porcentaje o fracción de unidades defectuosas entre el número de artículos defectuosos y el número total de artículos de una población. ¿Sí? Aquí menciono algunos objetivos principales. Uno dice descubrir puntos fuera de control, que es lo que nos ayudaría el gráfico P, y pues, por mencionar otro, una influencia en el criterio de aceptación, que es parte de lo que nos ayuda, ¿no? Aquí vamos con un ejemplo del gráfico P, donde para poder desarrollarlo, obviamente este gráfico, como ya mencionamos, nos habla lo que para obtener el número de artículos defectuosos por lote. Para realizarlo, pues necesitamos ciertos puntos, ¿no? Y obviamente la primera es recolección de datos, ¿sí? Donde pues, tenemos el tamaño del lote, ¿sí? También tenemos el tamaño de la muestra, ¿sí? Y por último los artículos defectuosos. Y también en esta gráfica ocupamos una proporción que nos ayuda, que nos sirve para poder formar nuestro gráfico y de esta forma obtener lo que son nuestros límites de control, ¿no? Obviamente tenemos aquí, para hacerlo también necesitamos la fórmula, que aquí nos dice cómo llevarla a cabo para obtener los datos, obtener los datos y poder obtener nuestros límites de control, ¿no? Una vez vaciados los datos en la fórmula, ya nos muestra, ahí nos muestra cómo quedaría nuestra fórmula, nuestra gráfica, y nos muestra los límites de control, donde en esta sección de aquí nos dice el límite central, que es con la raya un poco más remarcada, y el límite inferior, que es con esta parte que es como color, bueno, no sé si tienen en el video, pero es punteada y con el color como color naranja. Y por último el límite de control superior, que es como rosita, color rosita, y así es, ahí están remarcados los puntos, los límites, ¿no? De control superior, el límite central, el límite de control superior e inferior. Aquí el límite central o lo que es en sí nuestros puntos, ahí esta línea, color verde que se tiene aquí, nos dice cómo se va comportando nuestro proceso. Y si se fijan, ahí nos dice que está muy distorsionado, ¿no? No es un proceso uniforme, porque nuestros puntos de control, pues aquí empezaron bien, pero aquí están disparando casi llegando al límite inferior, y se disparan bastante como continuo, y al final se nos sale de control, ¿no? El punto, que se sale de lo que es nuestro límite superior, se sale, y pues obviamente no dice que tenemos un control, un proceso muy estable, ¿no? El gráfico NP. Este gráfico es un diagrama que está basado en el número de unidades defectuosas, ¿sí? Este tipo de gráfico permite analizar
el número de artículos defectuosos como, pues, como la posible existencia de causas especiales del proceso que nos pueden afectar, ¿no? Luego dice, también menciona objetivos principales, dice conocer las causas que contribuyen al proceso, pues sería una, y habla de un registro histórico de varias características de operaciones que hemos tenido, ¿no? sobre nuestro proceso. Vamos a pasar. Aquí tenemos lo que es el gráfico NP, ¿sí? Como habíamos comentado, este se obtiene el número de piezas defectuosas por muestra, como lo dice ahí en el encabezado, ¿sí? También necesitamos tener ciertos puntos, obtener ciertos puntos para poder lograr obtener nuestro gráfico, y obviamente pues está conformado por la recolección de datos, ¿sí? Donde nos dice, aquí nos habla de cantidad de lotes, ¿sí? Artículos defectuosos por lote, ¿sí? Es lo que nos tenemos. También dice, pues igual que como nosotros ocupamos una fórmula, tenemos una fórmula aquí donde es necesaria para poder obtener nuestro gráfico, ¿no? Donde dice, incluso aquí nos ponemos lo que significa la N, que es lotes, tamaño de la muestra, y el NP, que es con lo que tenemos nuestro límite central, ¿no? Y ya una vez vaciados los datos y desarrollados los datos de acuerdo a la fórmula, aquí nos muestra la gráfica, donde también obtenemos lo que son nuestro límite central, límite inferior, límite superior, y pues ahora sí que los puntos de control que se fijan, pues es un proceso también que está, no es un proceso completamente inestable, ¿no? Que ocupa mucha atención, porque incluso si se fijan, dos de estos puntos se salen de fuera tanto en el inferior como en el superior, entonces ahí obviamente nos dice que ocupa atención, ¿no? Ocupamos, obviamente con estas gráficas es lo importante de usarlas, ¿no? Porque ahí nos dice cómo estamos, cómo tenemos nuestro proceso, donde dice si vamos bien o necesitamos regresarnos y hacer mejoras, ¿no? Hacerlo robusto, como normalmente le llaman. Siguiente. En el gráfico C, aquí en este gráfico C, estudia el comportamiento de un proceso, considerando el número de defectos encontrados al inspeccionar una unidad de producción. Sí, dice, el artículo es aceptable cuando presenta ciertos números de defectos, ¿no? Y aquí habla de objetivos principales. Obviamente dice reducir el costo relativo al proceso, ¿sí? Otro dice determinar qué tipo de defectos no son permitidos en un producto. Es uno de los objetivos principales que nosotros investigamos en este gráfico C. Aquí tenemos el ejemplo del gráfico C. Este gráfico, como se obtiene el número de defectos por su grupo, igual ocupamos ciertos, como en los anteriores, ciertos puntos, ciertos datos para obtenerlo, ¿no? Y uno es, aquí como estamos hablando dice ahí número de defectos por subgrupo, obviamente pues hablamos en subgrupos, ¿no? Igual cantidad de defectos, y aquí desplaza lo que son los límites de control inferior y superior. Eso se obtiene aplicando nuestra fórmula, ¿no? Basando de acuerdo a la fórmula se desarrollan los datos, y ahí obtenemos nuestra gráfica, ¿no? Donde de igual forma obtenemos el límite central, el límite inferior y el límite superior, ¿no? Y se fijan en todas nuestras gráficas, nuestros procesos están para llorar. Qué bueno que son una gráfica de presentación, ¿no? Porque es un proceso. Aquí hay algo importante, ¿no? Que quiero recalcar los ingenieros y yo, que en nuestra tarea de investigación encontramos algo importante y quisimos ponerlo como nota, donde dice que cuando un límite inferior es negativo, es menos, siempre nos dice que no debe haber, no es permisible tener límites inferiores negativos, entonces se convierte en cero. Siempre cuando tenemos este caso, un límite que es negativo, se toma como cero. Por eso quisimos dejar esta nota aquí que es importante, ¿no? ¿Sí?
Y por último tenemos, bueno, tenemos el gráfico U. El gráfico U dice que se basa en el número de defectos por unidad de inspección o producida, ¿sí? Los principios estadísticos de estas sirven como base para el diagrama U, ¿no? ¿Sí? Aquí dice, ahí pusimos que se puede utilizar como sustituto de la gráfica C, ¿no? De acuerdo si la muestra N varía, ¿sí? Igual aquí tenemos el gráfico y de la misma forma que hemos presentado con todos, ocupamos los puntos que importantes, que son el tamaño del lote, el tamaño de la muestra, como dice aquí, el total de defectos y un promedio de defectos, ¿no? Que se obtiene sacando una diferencia entre estos dos, ¿no? Y es como tenemos nuestro gráfico. De igual forma tenemos aquí cómo se desarrolla la fórmula. Una vez obtenidos ya los datos de la fórmula, obtenemos nuestro gráfico. Igual pues tenemos nuestro límite central, límite inferior, límite superior, y pues ahí nos muestra cómo está nuestro proceso, que también está para llorar, ¿no? Porque si se fijan, estos puntos nos indican que tenemos un problema porque se salen fuera de nuestros límites de control, que nuestros límites de control nos lo está marcando aquí claramente nuestro gráfico, ¿no? Que anda entre 0.3 y 1.60 y tanto, ¿no? Entonces quiere decir que ahí tenemos un problema grave, ¿no? Que tenemos que mejorar, ¿no? En nuestro proceso tenemos mucha oportunidad de mejorar, ¿sí? Y por último, capacidad del proceso. Capacidad del proceso nos dice que determina si un proceso, dada su variación natural, es capaz de satisfacer los requisitos o especificaciones establecidos por los clientes. Dice también que ayuda a determinar si ha habido un cambio en el proceso, ¿no? Es lo que nos dice aquí la capacidad del proceso. Y pues vamos a ver un ejemplo de nuestra gráfica. Aquí tenemos una gráfica de lo que es cómo se mediría nuestra capacidad del proceso, ¿no? Que obviamente debemos andar en lo que es dentro de la campana de Gauss que llamamos, y es nuestros límites de control, ¿no? Si, al igual que las otras, pues aquí nos dice, nos indica, ¿no? Que debemos andar dentro de ellos, ¿sí? Y pues por último, eso es todo. Vamos a presentar los integrantes. En primer lugar presentamos a Isidro, que contribuyó bastante para la obtención de las fotográficas. Vicente, ¿sí? Ángel Torres, ¿sí? Fernando Cepeda, y por último Francisco Ordaz, ¿no? Que servidor, que fue con todo nuestro esfuerzo pudimos lograr obtener esta información y podérselas transmitir a ustedes, ¿no? Y pues por nuestra parte, pues gracias.